Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí. Gracias a vosotros y a vosotras por venir. Estaba escuchando muy atentamente y apuntando cosas, porque cuando se interviene en un acto con más gente, igual que cuando hablas en la televisión, tiene muchísima importancia el oído. Es como en el jazz. En el jazz tú no puedes llevar la pieza preparada, tienes que escuchar cómo estás tocando, cómo están tocando, y ver si tú eres capaz de tocar y que suene, que funcione. En la política ocurre eso, y es algo en lo que la izquierda no siempre ha sido capaz de tener buen oído musical, de saber tocar jazz. A veces la izquierda tocaba como si fuesen sordomudos, que se aprenden la pieza mecánicamente. Yo tengo una ciencia histórica, una ciencia revolucionaria que me dice estos son las clases sociales, el proletariado, la burguesía, existen estos instrumentos para intervenir y aplicados mecánicamente tienen que funcionar. Pero hay algo que tiene que ver con la sensibilidad, que a veces entra por la piel, que a veces entra por el olfato. Tú puedes estudiar mucho, puedes investigar, y eso es crucial, puedes leer, pero hay que escuchar, como cuando en un ejercicio de teatro, no sé si habéis hecho teatro alguna vez, tiene que ver con la capacidad de escucha, que tú veas a la persona que está representando un papel y en la manera en la que tú ves venir a esa persona se genera una interacción, que es lo que en última instancia plantea la escena. Por eso yo estaba escuchando cosas que, claro, lo que decía Josep Piqué tiene que ver con el golpe de Estado. No sé si conocéis un editorial del diario El País en 2012 titulado La urgencia de pactar, en el que básicamente proponen una gran coalición a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se les va el régimen. Se les va el régimen en términos territoriales, se les va el régimen porque el nivel de apoyo a los partidos constitutivos de eso que se llama régimen político español deja de funcionar, un sistema fundamentado en el turno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con la eventual participación de nacionalistas moderados, catalanes o vascos, que aseguran la gobernabilidad y poco más que contar el funcionamiento en términos de estructura de partidos del sistema político español, nacido del 78, que ahora veremos si eso fue un proceso constituyente o fue un proceso constituido. Hay más cosas que aparecían, ¿no? En las dos intervenciones. Hay una mayoría social. ¿Cómo traducimos esa mayoría social en mayoría política? José Manuel Beiras, que es un tipo muy listo, que tiene swing, que sabe tocar, que tiene oído, decía una cosa que la gente no terminaba de entender, sobre todo los militantes de izquierdas. Decían: el Partido Popular está derrotado socialmente, ahora vemos si podemos derrotarlo políticamente. La gente no entendía, decían, ¿qué es eso de que esté derrotado socialmente y que siga teniendo muchos votos? Es decir, si estás derrotado es porque pierdes las elecciones, y si no pierdes las elecciones es porque no estás derrotado. Y Beiras decía, no, está derrotado socialmente. Hay un modelo, una forma de gobierno, una manera de gobernar que tiene que ver con lo que se puede repartir, que ya no funciona. Ahora iremos con eso. Y se planteaba otro elemento que es un desafío, y hacer de madrileño en este baile no es fácil, ¿no? La alianza, ¿no? Hace falta una suerte de empatía, de complicidad entre sectores entre un movimiento social exuberante que va mucho más allá de los representantes políticos en Cataluña, y otra serie de sectores de otros lugares del Estado, de eso que genéricamente podríamos llamar España, lo cual no es nada fácil teniendo en cuenta la histórica torpeza de la izquierda española a la hora de comprender la cuestión nacional. Si incluso cuando les oyes, incluso cuando quieren decir lo que han puesto en sus papeles que tienen que decir, no resultan creíbles. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el derecho a decidir, pero nos parece muy mal que Cataluña se vaya. No suena creíble, ¿verdad? Claro, tus federaciones de Cataluña y de Galicia te dicen la autodeterminación, el derecho de autodeterminación está en la partida de nacimiento del comunismo y de la izquierda. Bueno, pues lo asumimos, lo ponemos en los estatutos, pero yo es que soy de Extremadura y no me lo creo. Y es verdad. Entonces, la música suena mal.
empiezas a tocar, es como suena desacompasada. Y hay una cosa que tiene que ver con lo que dice el enemigo. Para entender la política es fundamental escuchar el ruido que hay fuera. Otro de los grandes errores de la izquierda es pretender hacer diagnósticos de lo que ocurre escuchándote a ti mismo. Un grupo de rojos se reúnen, se insultan un poco, tú eres un reformista, no, tú eres un izquierdista, trosco de mierda, estalinista, criptomarxista, agente de la oligarquía, infantil, perrotitista, todas perrotitista mola. Todas esas cosas, ¿no? Y en realidad no están discutiendo sobre un diagnóstico de la realidad. Cuando mola es cuando el enemigo te está diciendo lo mismo. Cuando Albert Rivera se da cuenta de que hay una crisis de sistema, dices, hostias, pues igual vamos a tener razón. Cuando Alejo Vidal Cuadras dice, hay una crisis de sistema, igual es que vamos a tener razón. Cuando Esperanza Aguirre dice, a mí me vale madres, como os pongáis un poco tontos, yo me salgo y tiro yo sola y me cargo esta mierda de Partido Popular y me da igual, porque yo tengo agenda propia y me voy y entro y no tengo ningún tipo de problema. Claro, parece que hay una crisis de sistema. Y hay una cosa que dicen últimamente, y esto nos va a servir para llegar a Cataluña, que es lo de no hay alternativa. O sea, cuando discutes con ellos, dicen, si lo que tú dices suena muy bien, suena de puta madre, pero no se puede. Eso es convertirnos en Albania. Es imposible. Qué bonito suena, pero hay que tener los pies en la tierra. Y lo que tú estás diciendo, eso de auditoría pública de la deuda, control público de los sectores estratégicos, un humilde impuesto a las empresas con beneficios para financiar el sistema de pensiones, no se puede. No hay alternativa. En ese no hay alternativa, lo que hay es un planteamiento profundamente autoritario. Ningún demócrata puede decir no hay alternativa, ningún demócrata puede decir esto es lo que hay, ningún demócrata puede decir es que el Banco Central Europeo es como la ley de la gravedad. La democracia se supone que es lo contrario, si hay una cosa que está mal, pues participamos todos para cambiarlo. Y aquí es donde la cuestión del derecho a decidir, la famosa preguntita de Estado o Estado independiente, que a mí me parece redundante, en que quedamos, si eres un Estado, eres un Estado, adquiere sentido. Es una buena noticia, ningún demócrata le puede parecer mal que un conflicto político evidente pueda tener una expresión democrática en la que la gente vota lo que opina. Eso no basta para que haya democracia, o sea, que la gente meta un papelito en una urna y diga algo, no basta, pero está bien. O sea, ninguna persona decente y honrada puede estar en contra de que los catalanes digan, pues mire usted, yo opino esto, quiero ser un Estado, yo además de ser un Estado, quiero ser un Estado independiente. Pero lo valioso de aquí es que aparece una palabra que se llama Estado, que se supone que estaba asociada a la soberanía. Y aquí parece que viene la madre del cordero. La soberanía es una palabra que nos sirve para atravesar eso del golpe de Estado, eso del lapsus del no se puede, no hay alternativa, es la ley de la gravedad. Si hay soberanía, como que no se puede. Si uno es soberano, puede hacer lo que quiere. Y nos sirve también para entender las posibilidades de alianza, porque la soberanía lo podemos traducir perfectamente como poder. La pregunta es, si existe eso que llamamos Estado, eso para que tenga que ver con el hecho de que podemos decidir, ¿en qué se tiene que traducir? Un Estado tiene que poder decidir cosas, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos decidiendo? Digo yo que nadie estará decidiendo que lo del voto del día 11 es para que en los edificios públicos de Cataluña se cambie la bandera rojigualda por la señera. Digo yo que no será eso solamente, ¿no? Se supone que un Estado tiene funciones que van más allá de las banderas que se colocan en los edificios públicos y la pegatina de plástico que se coloca en las pistolas de los agentes de policía o de la seguridad privada. Porque ahora resulta que a Convergencia y Unió, al igual que al PNV y al Partido Popular, les parece muy bien que agentes de seguridad privada, que cuando uno monta una empresa, que es una cosa muy legítima y que está muy bien, la monta para ganar dinero, no para garantizar servicios públicos y derechos públicos, puedan asumir contra el criterio, que es que ya parece hasta de izquierdas escuchar a los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, algo que se supone que es un servicio público y que incluso los más neoliberales decían yo soy neoliberal, pero el Estado, si algo tiene que controlar, es la policía y el ejército. Parece que hasta eso se puede privatizar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Estado y dónde está la soberanía?
se supone que si un Estado es depositario del poder soberano, tendrá que poder tomar decisiones soberanas sobre algo. La primera cuestión, la cuestión económica. Eso de una cosa es la soberanía nacional y otra cosa es la economía, que es un discurso a veces muy peligroso. Ayer discutía con un amigo de Sortu y decía, no, tenemos una estrategia, como esto de los años 70, ¿no? Una estrategia como de un primer momento, una primera etapa, con los neoliberales que son patriotas como nosotros, y luego ya nos quedaremos en la cuestión social. Que esto tenía que ver con el planteamiento de los 70 de una nación para independizarse necesita un desarrollo nacional, construcción de infraestructuras públicas, desarrollo por sustitución de importaciones, creación de una burguesía, ¿verdad? Como se decía en los historiadores marxistas, una burguesía activa que desarrolle la economía, que construya el tejido. Entonces, por eso tiene que haber una alianza histórica entre los sectores populares y los sectores burgueses para construir un país, y luego ya veremos, que es como una historia muy bonita y que es verdad, y que la historia nacional de muchos países ha sido así. El problema es que para eso el Estado tiene que tener atribuciones soberanas, y si de repente resulta que el Estado no puede intervenir en las industrias eléctricas, no tiene política monetaria porque la dictan en Bruselas y en el Banco Central Europeo, ha habido una reforma constitucional que ha implicado que se entrega el siguiente instrumento más importante de política económica, que es la capacidad de endeudarse. Un Estado ni siquiera puede auditar y establecer hasta qué punto los tenedores de deuda tienen unos derechos legítimos sobre el trabajo del país, y decir, mire usted, por encima de los derechos de unos tenedores privados de deuda a cobrar esa deuda, están los derechos de mis ciudadanos a tener una vida digna según lo que pone mi propia Constitución. Si un Estado no tiene la capacidad de garantizar un sistema público de pensiones, un sistema público de educación, un sistema público de salud, la pregunta es de risa. Es decir, ¿qué es ser un Estado entonces? Ser un Estado independiente es tener capacidad para intervenir en todas esas cosas. Los politólogos hemos estudiado la figura fundamental para acumular poder político en la historia, que se llamaba Estado. El señor Nicolás Maquiavelo, que era el padre de la ciencia política, lo que describía en ese libro tan malvado que se llamaba El príncipe es mejor ser temido que ser amado, es cómo funciona la técnica de Estado, la política como técnica de Estado, el funcionamiento de ese conjunto complejo de dispositivos institucionales que son el Estado, que sirve para aplicar el poder. Pero si eso, que el Estado es mucho más complejo que en el siglo XVI, se supone que es mucho más difuso, mucho más abierto, si eso desaparece, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía? No se puede separar la cuestión nacional de la cuestión social. Hablar de la cuestión nacional, hablar de ser patriotas, hablar del derecho a decidir, es recuperar todas las atribuciones soberanas para una entidad política compleja, un conjunto de dispositivos institucionales que sirvan para aplicar la soberanía. Si no, ¿de qué narices estamos hablando? Si no, ¿qué es decidir? Si no, ¿qué es decir soy un Estado? Si no, ¿qué es decir soy un pueblo, soy una nación independiente? Si no, recuperar todas esas atribuciones soberanas. Y de repente, cuando llegas a ese punto, ves a una gente que no han sido independentistas en la vida, que han sido la base histórica de sostenibilidad de gobiernos españoles, que están encantados con la privatización de absolutamente todo, que asumen que la corrupción es una forma de gobierno, porque la corrupción no son manzanas podridas, la corrupción es lo que sirve para que gobiernen en la práctica los que nunca se presentan a las elecciones. ¿Qué es lo que hace un gran empresario al meter un sobre lleno de dinero a un dirigente público que después le va a devolver el favor con una concesión administrativa de un servicio público que se convierte en un elemento para que alguien se forre? Cojones, está invirtiendo su dinero en obtener un beneficio. Pero entonces, si gobiernan esos señores, no hay Estado, no hay soberanía. ¿Y qué es la ausencia del Estado? La mafia. La mafia. ¿Qué es lo que pasa en México y en Colombia? Que gobierna la mafia. ¿De quién es el Estado mexicano? Un narcoestado. La policía mexicana, ¿quién responde? A los narcos. ¿Cuál es la empresa que más empleo genera en México? El narcotráfico. Y después de la privatización de Pemex, pues ya no va a quedar absolutamente nada. Y ahí es donde ese debate sobre la soberanía, sobre el derecho a decidir, adquiere todo el sentido del mundo. Y aquí es donde el debate sobre las alianzas adquiere todo el derecho del mundo. Yo no tengo ningún problema en los debates en decir soy español y soy patriota. ¿Y eso quiere decir que tengo que amenazar a los catalanes, a los vascos y a los gallegos?
que tengo que decir mi desfile es el 12 de octubre, que es un homenaje a un genocidio, que me tengo que identificar con elementos cutres, repugnantes de un tipo de cultura popular de derechas que nada tiene que ver conmigo, y que venga usted, que tiene cuentas en Suiza y que es un sinvergüenza, a decirme que yo no soy español. El patriota soy yo, usted no, y no hay por qué amenazar a nadie. Una amenaza muy de los españolistas, ¿no? Es que no te van a admitir en la Unión Europea. Vamos, como será que estar en la Unión Europea fuera una cosa que fuera la garantía del éxito económico. ¿Puede ser viable Cataluña en el marco de la Unión Europea, o el País Vasco, o Grecia, o lo que tú quieras? Pero si la viabilidad o no la viabilidad no es que te admitan en un club, la viabilidad es tener poder para tomar decisiones. Es decir, un Estado que haga una reforma fiscal, un gobierno que sea capaz de decir, pues mire usted, esto del euro nos lo vamos a pensar, a lo mejor me quedo, pero si me da usted unas condiciones que interese al bienestar de mis ciudadanos, si no, pues veremos lo que hacemos con la eurozona. Porque no tengo yo claro que esto me vaya a beneficiar a mí. ¿A quién ha beneficiado el euro? Al Banco Santander y al Banco de Bilbao, que dicen, hemos resistido a diferencia de las cajas, sinvergüenzas, porque os han regalado una moneda en divisa equivalente al dólar que os ha permitido contar con los ahorros de las clases medias latinoamericanas, y respondéis a vuestros accionistas, no al país, que a mí que me importa que el Banco de Bilbao, que el Banco de Santander facturen beneficios, me importa que paguen impuestos, y sin embargo no pagan impuestos. Me importa que faciliten el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa, pero no facilitan el crédito. Vaya mierda de gobierno soy si no soy capaz, ¿dónde está la soberanía?, de sentar a los principales responsables del poder financiero y decirles, usted va a cumplir su función como poder financiero, o si no, para eso estoy yo, que como soy un Estado, tengo la policía pública, y me da igual la banderita que lleven la pistola, tengo los jueces públicos, tengo un sistema de inspectores de Hacienda para obligarle a usted a hacer cosas. ¿Cuál es la viabilidad económica de un Estado, de una comunidad política que se dota de instituciones? La capacidad de decidir sobre todo. Eso es el derecho a decidir en última instancia. Usted no me puede decir que yo tengo un Estado independiente si yo no puedo decidir mi política de pensiones, mi política sanitaria, mi política educativa. Y eso no es decir, no, vamos a ser Suiza y que vamos a estar votando todo el rato. No tiene nada que ver con votar todo el rato. Tiene que ver con que el control de los elementos que regulan la capacidad de la gente de vivir esté en manos de los representantes de esa sociedad. Si está todo privatizado, ¿qué soberanía hay? Soy un Estado soberano, ya, pero tú estás en una tienda de campaña y este edificio es del Banco Santander. ¿De quién es el país? ¿Del Banco Santander o del Estado soberano? Y aquí es donde surge el elemento de la alianza, porque esto a todo el mundo le parece bien. Entre patriotas nos entendemos perfectamente. Cuando la patria se convierte en defender la capacidad soberana de las instituciones públicas para tomar decisiones, entonces ya no hay tantos problemas. Es decir, a mí qué más me da que haya elementos simbólicos diferentes, que se hablen lenguas diferentes, que haya equipos de fútbol diferentes, que haya una estructura administrativa de decisión diferente. Eso no es lo importante. Lo importante es las alianzas que sirven para enfrentar unos enemigos, que ahora viene lo difícil. No son solamente estos gobernantes, que no son más que agentes contables de poderes superiores. Si es que no mandan ellos, si es que Rajoy no manda nada. Si cuando Rajoy dice en una entrevista a 5 periódicos alemanes, a 5 periódicos europeos o alemanes, le dice, a mí lo que me importa es lo que diga Alemania, está diciendo la verdad. Si es que lo que ha hecho esta gente es como, son malos, son idiotas, no es que el PP son mala gente, que no. O sea, viven bien, o sea, es como ellos se van a salvar. O sea, sus dirigentes políticos, pues, tienen sueldos muy altos, normalmente de más de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros al mes, algunos muchísimo más, tienen colegios privados para sus hijos, tienen sanidad privada, incluso muchos tienen a trabajadores migrantes que les limpian la casa y ni siquiera les dan de alta en la seguridad social. Tienen un montón de privilegios, pero no son más que agentes contables. ¿Y cuáles son las decisiones que toman? Pues dicen, como lo fundamental de este sistema económico es el pago de la deuda, pues reducimos los salarios, hacemos unas reformas laborales para abaratar en última instancia la fuerza de trabajo, para que sea más barato despedir, subimos los impuestos a la gente normal, el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es lo que paga todo el mundo. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice, voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. ¿Desde cuándo es impopular hablar bien de un inspector de Hacienda? O sea, yo no conozco a ninguna persona del pueblo normal que haya tenido jamás un problema con un inspector de Hacienda. ¿Quién tiene problemas con los inspectores de Hacienda? Los ricos. O sea, yo no he visto nunca en mi casa que haga,
ding dong, soy un inspector de Hacienda, oh, voy a poner los billetes en el... Claro, pero en el propio discurso reconocía hasta qué punto trabajan para quien trabajan. ¿Qué es lo que hacen? Reducen las pensiones. ¿Qué es lo que hacen? Lo privatizan y lo externalizan todo. Y dicen, ¿por qué hacemos esto? Porque hay que pagar la deuda. Y esta es una de las claves de que la economía funcione. El resultado, sigue habiendo niveles de paro escandalosos, un cuarto de la población del Estado español, dice Cáritas, está en una situación de pobreza, a la universidad ya solamente van a poder ir los ricos, hay pensionistas que están dejando de comprar los medicamentos que necesitan porque tienen que dedicar lo poco que cobran de pensión, no solamente a ayudar a sus familias en las que el nieto está en paro, el hijo también, y la madre tiene una enfermedad que no se puede curar y lo tienen que dedicar a comprar comida. Esos son los resultados en última instancia de ese tipo de medidas. ¿Cuál es el proyecto político de todo eso? Generar una sociedad que funciona, en la que un tercio de la población es pobre de lo que significa ser pobre, O sea, ser pobre, no poder dormir en un sitio que esté limpio, no tener necesariamente agua corriente, no tener jamás asistencia sanitaria, no poder ir al colegio. Toda una parte de la población que está en una situación de extrema precariedad, colgando siempre de un hilo, que no tiene unos servicios públicos garantizados del todo, que trabaja en condiciones de explotación, en la que el trabajo no se ha convertido en una vía de acceso al bienestar, sino en una forma de supervivencia de una minoría pequeñita que vive de puta madre con guardias de seguridad privado, que les protegen la urbanización, las piscinas, el colegio de los niños y las discotecas. Lo hemos visto en muchísimos países de América Latina. Así es la situación, así viven los ricos y así viven los pobres. Y aquí es donde tiene sentido establecer alianzas transzonales. Claro, porque en última instancia el poder político que está detrás de eso va mucho más allá, no del Estado español, si es que además la solución no es vamos a establecer solamente una alianza con todos los pueblos del Estado español, es que si en términos del sur de Europa, de todos los que ocupamos la europeriferia, no se producen alianzas entre patriotas de recuperación de la soberanía, de recuperación del derecho a decidir, de utilización de la institucionalidad para recuperar poder, para conquistar poder, entonces es extremadamente difícil doblarles el pulso a los que en última instancia lo controlan todo. No es tan fácil salirse del euro, no es tan fácil hacer una auditoría pública de la deuda. Hacen falta inversiones, hace falta diversificar la producción, y ahora alguien dirá, eso solamente se puede hacer con una única bandera, una única cultura, un único Estado y un único festival de Eurovisión en el que va a representar a todo el mundo a Manolo Escobar. Yo creo que eso es una idiotez. Eso es una idiotez cuando la patria y la soberanía se identifica con lo que la gente normal entiende que es saludable. Y cuando dices esto, nadie te puede quitar la razón. Porque el problema del gobierno actual no es que sea españolista, es que es antipatriota. Es que son españoles de pulserita rojigualda que tienen cuentas en Suiza y que destruyen todo lo que sirve para construir una patria y para construir un país, que son los instrumentos de intervención pública, que son instrumentos y dispositivos institucionales. Cuando digo dispositivos institucionales, no hablo solamente de un ministerio y de un policía, hablo de redes sindicales, hablo del sistema público de salud, del sistema público de empleo, del sistema público que garantiza el derecho a la vivienda de muchísima gente. Esos son dispositivos institucionales que construyen un país. ¿Cuál es la sensación que tiene uno de rabia cuando visita un país de la periferia y ve que no hay nada? O sea, ve que los niños van descalzos, ve que no hay carreteras, ve que no hay alumbrado eléctrico, ve que no hay autonomía energética, ve que esos países y esos estados tienen que negociar con multinacionales extranjeras para que extraigan sus recursos naturales porque no tienen ingenieros, porque no tienen la capacidad tecnológica de hacerlo. Y uno siente rabia. Y eso es sentir la rabia de falta de patria, es decir, no tienen nada, es decir, les han robado absolutamente todo, no tienen instrumentos para construir país. ¿Qué es lo que están haciendo estos? Sirven de patrias. Y algunos tienen la caradura de decir, como yo tengo una banderita distinta, a pesar de que he estado jugando al pádel con estos terribles enemigos españolistas, yo puedo ser tu aliado temporal, que ya nos jugaremos la cuestión social dentro de 2 años. ¿Pero tú crees que soy gilipollas? O sea, que nos vamos a creer que los que sistemáticamente se han enriquecido a costa de lo público en este momento en el que el sistema derivado de la Segunda Guerra Mundial, de esos pactos en las constituciones entre capital y trabajo, que las constituciones decían, bueno, garantizamos la propiedad privada, pero además garantizamos el derecho a la vivienda, una suerte de derechos sociales y laborales, y bueno, mal que bien, la gente que vive de su trabajo puede tener unas condiciones dignas, lo que se llamaba estado del bienestar. Eso ha saltado por los aires, eso ya no existe, eso se lo han cargado, no vais a tener pensión nunca.
los que tenemos menos de 40 años y estamos sentados aquí? Nunca, porque no vamos a poder cotizar con el tipo de empleos que hay, porque no va a haber un sistema público que garantice que una persona llegada a una determinada edad percibe una prestación pública. ¿Cuál es entonces la clave sobre las alianzas? Solo sobre elementos simbólicos que en el fondo construyen el debate que se está produciendo en Europa, alejándonos de lo que cualquier persona que ame a su país y a su nación tiene que querer, que es en última instancia la soberanía y la capacidad de decidir. Esa es la clave. ¿Cuál era la clave en última instancia de la Segunda República? ¿Por qué se lo carga? ¿Por qué hay un golpe de Estado? Porque los españoles tienen carácter levantisco, por la tontería esa del cuadro de Goya, de es que igual que los españoles en Nochebuena discuten, pues la guerra civil española es una expresión de eso. Mentira, porque la República en su modestia representaba un proyecto de modernización que estaba cuestionando el poder de clase de las oligarquías agrarias españolas, punto filipino. Si no estaban planteando mucho más, y las aspiraciones de las organizaciones obreras, a pesar del intento revolucionario de 1934, que tiene más que ver con detener el empuje de la seda que con un intento de bolchevización de España, no es más que en última instancia la defensa de lo normal, de la dignidad, de que las mujeres pudieran votar, de que hubiera una mínima reforma agraria, de que hubiera unas mínimas leyes laborales, que hubiera un ministerio de instrucción pública, de modernizar el país. Es decir, que es que no se estaba hablando de una revolución en sentido socialista. ¿Qué es lo que implica la guerra civil? La resistencia de los ricos. La resistencia de los ricos es un proyecto de clase que dice, no, vamos a seguir mandando nosotros. ¿Qué recursos ideológicos tenemos? Lo peor que había en España, que se llama Iglesia Católica, que da todo el argumentario moral e ideológico para construir el fascismo español en su versión carca, reaccionaria, conservadora, catolicona. Es decir, los falangistas como el Ramiro Ledesma, que habían estado en Italia, pues pintaban poco para construir lo que aquí fue un fascismo muy particular, pero que tiene que ver con un dispositivo de los ricos para restaurar su poder ante un proyecto democrático de país, porque era un proyecto de país. Y eso es lo que explica que después, de manera razonable, en el País Vasco, en Galicia, que tiene particularidades además que la diferencian muchísimo de Cataluña y del País Vasco, y en Cataluña surja un natural sentimiento de decir, yo no quiero tener nada que ver con esta España hegemonizada por esta gentuza. Eso es lo que significa en última instancia el desafío de San Sebastián, un pacto por un proyecto de país nuevo, en el que había muchas contradicciones, muchos enfrentamientos. Los socialistas no aguantaban a los republicanos, nunca les habían aguantado. Y no digamos la relación entre los anarquistas, que en última instancia terminan participando del proceso de alguna manera en su particularidad con los socialistas, pero era la decencia. Lo mejor de este país se llamaba anarcosindicalismo, se llamaba organizaciones socialistas, se llamaban incluso los maestros republicanos. Eso era lo mejor de un país, además, que era un país de países. La clave de que reaccionen contra eso es que está desafiando eso que se llama soberanía, la capacidad de que los de abajo por primera vez pudieran tener un mínimo protagonismo. ¿Cuál es la clave de las alianzas? Es decir, todos tenemos que ser españoles, todos tenemos que estar en una sola bandera. Eso solamente lo dirían estúpidos que no entienden cómo se producen las agregaciones políticas. La clave es la defensa desde el respeto, como patriotas, de los derechos soberanos, y eso va más allá del Estado español. Eso implica por lo menos todo el sur de Europa. Y yo creo que la música que suena en estos momentos no solamente suena aquí, no solamente suena en Madrid, no solamente suena en Italia, en Grecia, en Portugal, está sonando en muchos sitios, porque la crisis de régimen tiene que ver con un momento de crisis de eso que los marxistas llamaban capitalismo, que abre oportunidades sistémicas para que ciertas cosas pueden cambiar. Y eso no es una buena noticia, porque también es la mejor época en la que surgen esos otros monstruos en forma de fascismo que a veces, qué curioso, pueden adquirir tonalidades cool, color magenta, porque el fascismo se puede disfrazar de muchas maneras, pero es indudablemente una oportunidad histórica de enseñar los dientes y de empoderarse. Nada más, muchas gracias.